Bienvenidos al podcast titulado El emocionalismo de Mario Mendoza, entre la novela y la realidad. Como quien escribe una ficción para captar la atención del público, Mario Mendoza inicia su crítica desde una experiencia personal, confesando que alguna vez vio en Gustavo Petro la promesa de un cambio hacia una socialdemocracia europea. Pero su relato rápidamente se convierte en un drama personal, en el que Petro pasa de ser un intelectual prometedor a un hombre atrapado en su propio ego. La pregunta ¿es esta crítica realmente objetiva o es una descarga emocional disfrazada de reflexión política, consenso o sabotaje? Los ministros y la traición interna. Es comprensible que Mendoza se muestra preocupado por las destituciones ministeriales en el gabinete de Petro, pero lo que omite mencionar es que estos ministros no fueron removidos por capricho, sino porque se dedicaron a sabotear el proyecto político votado por la mayoría de los colombianos. Los ministros opositores no entraron al gobierno para construir, sino para bloquear reformas fundamentales, como la reforma a la salud, que busca terminar con un sistema que enriquece a unos pocos mientras deja desamparada a gran parte de la población. A lo que hago referencia es que si no fuera por el gobierno de Gustavo Petro, que impulsa una reforma a la salud en donde le quita las facultades a las EPS para que sigan administrando el erario público, el dinero de todos los colombianos, ¿sí? Y además las denuncias en donde se expresa que no se sabe qué pasaron con billones de recursos, a esto hago referencia, porque es increíble cómo esas entidades se enriquecen con el dinero, ¿sí? Se pierde el dinero, sí, enriquecen sus arcas, su patrimonio, y la población es la responsable de esas pérdidas. ¿Esperaba Mendoza que Petro se cruzara de brazos mientras su gobierno era saboteado desde adentro? Pregunto. No estamos ante una administración que pueda funcionar como un club de debate, sino ante un gobierno que necesita avanzar para responder a las demandas del país. Petro no fue elegido para complacer el establecimiento ni para repartir cargos entre amigos y enemigos como se solía hacer en los anteriores gobiernos. Él fue elegido para incomodar, remover y transformar. Es irónico que se critique la salida de ministros que, en lugar de ser parte de la solución, se convirtieron en obstáculo. Los mismos sectores que durante años justificaron gobiernos que excluían a la oposición, ahora exigen pluralismo y tolerancia solo porque les conviene, ya que Gustavo Petro, la oposición, pasó a ser el presidente de la República. Si destituir a saboteadores es un acto de autoritarismo, entonces que venga el autoritarismo, porque este país no puede seguir estancado en la complacencia, que disfrazan muchas veces de diplomacia. Nicolás Petro, una culpabilidad fabricada. Mendoza también introduce el caso de Nicolás Petro, como si las acciones de un hijo fueran responsabilidad directa del presidente. ¿Desde cuándo un padre, incluso si es presidente, puede controlar cada paso de un hijo adulto? Nicolás Petro es responsable de sus propios errores, y la coherencia de Gustavo Petro, al no interferir en las investigaciones, lo distingue de muchos otros líderes que encubrieron a sus familiares sin pudor alguno. ¿Es este un error o un acto de coherencia? La crítica de Mendoza hace eco de una narrativa simplista que busca asignar culpas donde no las hay. El gurú del caos y la movilización. ¿Desorden o necesidad? Mendoza lanza una de sus críticas más incendiarias a comparar a Petro con un gurú religioso, que convoca al desorden en lugar de mantener disciplina en el gobierno. Pero aquí surge una pregunta esencial. ¿Desde cuándo llamar a la gente a manifestarse es caos? ¿Desde cuándo contradecir o cuestionar algo que no está funcionando bien o cuestionar a un sector del Estado es caos? Las movilizaciones no son desorden, las manifestaciones no son desorden, los cuestionamientos no son desorden, son el derecho legítimo de un pueblo que exige ser escuchado. En un país donde las élites económicas controlan buena parte de los medios y del poder, ¿qué otra herramienta le queda al ciudadano común que no sea protestar? El verdadero caos no es la protesta, ni la manifestación, ni el cuestionamiento. El verdadero caos es seguir permitiendo que unos pocos controlen el destino de todo un país. Mendoza ignora que los cambios estructurales nunca son cómodos ni fáciles. El statu quo siempre se resiste al progreso, porque el cambio incomoda a quienes están cómodos. La crítica de Mendoza sugiere que el presidente debería gobernar en paz con las élites. Pero, ¿cómo se gobierna en paz con quienes se benefician del sufrimiento ajeno? Diálogos con grupos armados, paz o guerra eterna. La crítica de Mendoza hacia los diálogos con grupos armados refleja una falta de comprensión de la realidad del conflicto colombiano. Buscar la paz no es rendirse, es la única opción real para romper un ciclo de violencia que ha durado décadas. Los gobiernos anteriores dejaron de cumplir los acuerdos, empujando a muchos excombatientes de nuevo a la guerra. Petro intenta corregir esta traición histórica, porque no se puede alcanzar la paz incumpliendo promesas. Si Mendoza prefiere la mano dura, quizás olvida que esa política ya fracasó una y otra vez. El camino hacia la paz no es fácil, pero él es el único que realmente transforma sociedades. Criticar sin ofrecer alternativas, pienso que es irresponsable y parece más como berrinche que una reflexión y un análisis serio. Los sicarios y pistoleros digitales. El ataque a la crítica ciudadana. El momento más revelador de Mendoza llega cuando llama sicarios digitales y pistoleros a quienes lo critican. La pregunta, ¿desde cuándo exigir argumentos sólidos y contextualización convierte a alguien en sicario? Si pedir coherencia es ser un pistolero digital, entonces disparemos contra la ignorancia y el emocionalismo que disfrazan el ataque personal de crítica legítima. Si defender a Petro nos convierte en una secta, entonces somos una secta que no tolera la mediocridad ni el cinismo. Mendoza parece olvidar que el poder de la crítica no radica en insultar o denigrar a quienes piensan diferente, sino en argumentar con rigor.
Su ataque refleja más bien un miedo a ser cuestionado por una sociedad que ya no compra discursos superficiales. En lugar de asumir una postura reflexiva ante las críticas, Mendoza se escuda en descalificaciones revelando la fragilidad de su propio análisis. La novela sentimentalista. La novela del sentimentalismo. La crítica de Mendoza es un ejemplo claro de cómo el emocionalismo puede sesgar el análisis. En lugar de profundizar en los desafíos estructurales que enfrenta el gobierno de Petro, como las relaciones de poder, como la concentración de la riqueza, Mendoza opta por un ataque personal que se queda corto en argumentos y largo en sentimentalismo. Los medios a los que llama prensa libre se han convertido en actores políticos, y su crítica se alinea más con los intereses de quienes temen perder sus privilegios que con una verdadera preocupación por el país. El verdadero cambio nunca será cómodo, y quienes lo temen siempre tratarán de desacreditarlo. Petro no tiene una tarea fácil: liderar un gobierno en medio de una estructura hostil que busca frenar cualquier transformación significativa, incluso desde todos los poderes, desde el Senado de la República, desde la rama legislativa, desde la rama judicial e incluso la rama ejecutiva, ya que hay unos puestos que son personas que llevan allí mucho tiempo. Si eso implica incomodar, entonces que se incomode. Si eso implica protestar, que se proteste. No podemos seguir atrapados en la resignación cómoda de quienes prefieren criticar desde la comodidad sin ofrecer soluciones. El caos, cuando es necesario, es el primer paso hacia el orden. Muchas gracias por escuchar mi opinión.